7:41, gracias amigos por seguir con nosotros. Como ya lo había anunciado Jennifer, se encuentra con nosotros el parlamentario de Peronos por el Cambio, Gilbert Violeta. Anoche o ayer se anunció pues la aprobación de la propuesta de reformas electorales por parte del Ejecutivo. En realidad los televidentes tienen que entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de reformas electorales. Y hace varios años los organismos electorales le han propuesto al Congreso una serie de reformas que, con el caos que vimos en buena medida en las últimas elecciones, se hizo evidente lo necesarias que estas eran, tanto en términos de democracia interna como en términos, diría yo, sobre todo, de financiación de partidos políticos. Lo que estamos hablando del caso Humala y antes del caso Toledo y casi todos pues, los políticos que han ocupado la presidencia en los últimos lustros tiene que ver con financiamiento. Y no solamente los que han ocupado la presidencia, sino la propia Fuerza Popular ha tenido muchos cuestionamientos y en fin, entonces el Ejecutivo lo que ha hecho es sumarse a esa línea con una propuesta que me parece bastante interesante, pero sin embargo esto está hace años en el Congreso y no llega al parto pues, de los montes. Gilbert Violeta integra este grupo de reforma que está, entiendo yo, dirigido por la congresista Patricia Donaire, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Gilbert. La propuesta del Ejecutivo, hemos podido leer las ayudas memorias. Es difícil estar en desacuerdo con alguno de los términos, ¿no? Incluye bicameralidad, o sea, tiene un alcance bastante amplio, ¿no? Lo primero, si me permites decir, es, Enrique, a lo largo de los últimos años han habido por lo menos, y no solo en este Parlamento, sino en parlamentos anteriores, por lo menos 3 intentos de reforma en materia electoral y han quedado todos frustrados. Todos han quedado en parches. Sí, han quedado en parches en el mejor de los casos, efectivamente, pero no ha habido una reforma un poco más intensa como se necesita. Y has dado en el clavo, efectivamente, uno de los temas más sensibles tiene que ver con de dónde viene la plata que sirve para poder organizar las campañas políticas y mantener a los partidos a lo largo de los procesos en tiempos no electorales. Entonces, en eso particularmente incide el proyecto del Ejecutivo. Nosotros, sin embargo, ya en el grupo de reforma electoral en el Parlamento... ¿Está sincronizado con lo que ustedes estaban viendo? En gran parte, ahí yo diría hay un 80% que probablemente efectivamente está considerado en el equipo de trabajo del Congreso. Hay varias otras cosas que, digamos, el Ejecutivo ha sido más preciso y más intenso, más riguroso y será discutido, será incorporado, porque también ayer el Jurado Nacional de Elecciones presentó una propuesta. ¿Qué cosa es lo destacable? Lo primero destacable desde mi punto de vista, que una reforma de este tipo hoy, con la opinión del Ejecutivo, la opinión del Jurado Nacional de Elecciones, de los institutos electorales en general y del propio Parlamento, yo diría que hoy se han alineado todas las fuerzas para decir que este es un tema que se tiene que sacar sí o sí. Ahora, antes de... Pero Fuerza Popular controla el Congreso. Fuerza Popular ha tenido problemas graves con el financiamiento de sus campañas. El señor Ramírez era secretario general, él ahora está investigado por lavado de activos y por supuesto con los partidos, y yo creo que todos deben haber caído en eso. No recuerdo bien la situación de Peronos por el Cambio, pero lo que siempre se ve son aportantes fantasmas. Partido Nacionalista, ¿no? Veíamos un montón de aportantes con exactamente la misma cifra, que eran 7.000 y pico, exacto, que es el límite, ¿no? Aquí, en la reforma que propone el Ejecutivo, dice por encima de UIT, una UIT, todo bancarizado. También lo hemos recogido nosotros en el grupo de reforma electoral. No aportantes anónimos. También Ahora, lo hemos recogido. Los partidos, yo soy muy escéptico de toda... Sí, pero termino. Soy muy escéptico porque cuando uno habla con los políticos establecidos, dicen, oiga, pero así, si ponemos todo este tipo de restricciones, digamos, los empresarios que usualmente aportan pues a las campañas, es muy difícil, pero no quieren aparecer, ¿no? O no quieren aparecer, o el partido no quiere aparecer que está vinculado de alguna manera, y uno lo que ve, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países hay una apertura y bueno, se sabe, pues transparencia. ¿Vamos a poder llegar a una real situación? A ver, hay varias propuestas, el jurado, y yo he tenido un proyecto también en el mismo sentido, en el de establecer una prohibición de las contribuciones por parte de las empresas jurídicas, perdón, de las empresas en general. ¿Por qué? Porque el objetivo de una empresa no es precisamente la de la participación o la apuesta política, sino más bien las apuestas empresariales. Las empresas invierten, o sea, tienen una naturaleza distinta. Esa es la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, que yo también comparto. La del Ejecutivo es que tengan al menos 3 años de constituidas y que no vengan de empresas extranjeras. Que las empresas tengan 3 años de constitución. Por lo menos. Pero la propuesta del Ejecutivo incide en una cosa que es más profunda en relación a la exigencia de candidatos. Porque cuando uno se va a inscribir para ser candidatos, según la propuesta del Ejecutivo,
uno va a quedar completamente expuesto a la verificación de las autoridades desde la unidad de inteligencia financiera, el secreto bancario, el secreto bursátil. Es decir, el solo hecho que yo diga voy a participar en la campaña y me inscribo en el partido político como precandidato, ya las instituciones electorales y la UIF en este caso va a poder verificar toda la información del candidato. Entonces ahí, digamos, no va a quedar ningún margen para que alguien pueda manejar el Es una filosofía en realidad de disuadir al corrupto, ¿no? De disuadir y de transparencia. El que entra sabe exactamente a lo que se está metiendo y el que no la debe no la teme. Si soy elegido, digamos, esa apertura, esa transparencia se tiene que mantener 2 años, hasta 2 años después de que he terminado en el cargo. Ahora, se contemplan una serie de sanciones bastante severas con los partidos que rompan el tema de financiamiento, la pérdida de la inscripción, porque siempre esa era la otra. Se descubre barbaridad tras barbaridad. Pasa pues, ¿no?, que Odebrecht le da 3 millones a Humala, presuntamente, y Humala puede darse el lujo de decir, no hay delito, ¿no? Y el partido sigue existiendo. Y el partido sigue existiendo. Claro, ¿no? Entonces, las sanciones son administrativas. Aquí ya estamos hablando de sanciones con uñas, con dientes. Y el partido desaparece. O sea, si es que se comprueba algo de esa naturaleza, el partido desaparece. La otra cosa, tampoco se va a permitir ningún tipo de candidatura de gente sentenciada. Alguien que tiene una sentencia ya se constituye un impedimento absoluto de participación política. Antes se decía, no, tienes 2 derechos, el derecho a tu participación política y tu presunción de inocencia. Ahora no, si tienes delitos, chau, no participas en los procesos electorales. El tema de la publicidad televisiva, que es un factor indudable, central en cualquier campaña, el apetito por el dinero en la campaña muchas veces tiene que ver no solamente con las ganas del candidato o candidata a comprarse un departamento después, que lamentablemente es lo que ocurre muchas veces en el Perú, sino por tener publicidad televisiva, digamos, sobre la marcha, es una necesidad urgente. La publicidad televisiva es carísima. Y muchas veces no se saben los acuerdos a los cuales los candidatos llegan con los canales. Aquí se está pidiendo que se transparente esto. Sí, se está pidiendo que se transparente. Ya el proyecto del grupo de trabajo ya recoge varias pautas, pero la verdad es que ya en el último proceso electoral ha habido una serie de reformas que han permitido que el Jurado Nacional de Elecciones intervenga con mucha fuerza sobre qué cosa contratan los candidatos y los partidos políticos a nivel de pautas televisivas o pautas de comunicación, al punto que te supervisan el minutaje con una empresa que te mira todo lo que tú has contratado. Es decir, tú puedes declarar que has contratado 1 hora, pero va a haber una empresa auditora del propio jurado que lo que hace es verifica dónde has aparecido y cuánto tiempo has aparecido. Pero muchas veces se juega con el tema de las tarifas, no está tan claro. Esa es otra cosa, pero también se establece, que toca a los medios. Claro, pero ya entramos a delitos electorales. Tú contratas a una tarifa y acuerdas otra, o declaras otra. Ya entramos a delitos electorales y ahí también se puede establecer responsabilidades de las propias de los propios funcionarios de la empresa. Quiero preguntarle un tema más, porque hay 2 preguntas por fuera de las reformas electorales antes que se nos termine el tiempo. Julio Guzmán en La República dijo que cuidado que se esté haciendo una reforma electoral a la medida fujimorista, porque él señala, se ha discutido que ideas como que solo los partidos inscritos 3 años antes de los comicios puedan participar, lo cual seguramente dejaría por fuera su partido. El congresista Johnny Lescano le ha confirmado a Caretas que sí se ha discutido esa idea. ¿Qué tan madura está? A ver, lo que pasa es que ese es un proyecto de Mauricio Mulder que entró cuando nosotros ya habíamos avanzado el proyecto. Entonces, el día 3 de mayo vamos a tener nuestra última sesión, porque ya terminamos la redacción, y vamos a ver cómo queda este tema específicamente. Yo creo que el plazo, personalmente opino, el plazo que está estableciendo, que propone Mauricio es muy elevado. Yo creo que bastaría 1 año, es decir, que 1 año antes, un julio antes, en el caso de los procesos presidenciales, 1 año antes, se cierre todo para que pueda haber además estabilidad, seguridad jurídica. ¿Y evitaríamos los vientres de alquiler? Evitaríamos los vientres de alquiler y evitaríamos que un partido que se inscribe con 5 días de anticipación termine cuando el calendario electoral además ya está avanzado, ingrese a un proceso electoral y cumpla, o sea, termine incumpliendo condiciones que los otros partidos políticos han tenido que pasar, ¿no es cierto? Democracia interna, exigencia de calendarios, verificaciones, en fin. Para ir terminando, se presenta un proyecto de ley como el del congresista Roberto Vieira. A mí me consta más o menos que había actores del gobierno que estaban observando la posibilidad de alguna manera implementar un escenario para que se presente un proceso como este, pero al mismo tiempo luego me dicen esos mismos actores del gobierno no tenemos que ver con lo de Vieira. Vieira en todo caso se ha disparado o vio que existían los rumores, las notas de prensa y bueno, se ha ido por la libre. El hecho es que el fujimorismo ya dijo que no va a acoger este proyecto. Sí, pero
El propio presidente ha dicho para explorar formas. Es un proyecto que también podría modificarse, sin duda alguna. Pero el hecho que los voceros de Fuerza Popular digan indulto o nada, ¿cómo se está viviendo esto dentro del Parlamento? No creo que Kenji Fujimori piense lo mismo, para empezar. Pero creo que el proyecto de ley en sí mismo es un proyecto que tiene que ser analizado, pero lo veo muy complicado. Es problemático, sí. ¿Por qué? Porque bajo los mismos supuestos por los cuales fue condenado el señor Fujimori, él ha justificado su proyecto de ley, en el caso del señor Fujimori, también fue condenado el señor Vladimiro Montesinos. Entonces tenemos Pero él creo que tiene sentencias de narcotráfico y el proyecto excluye. Pero no solamente Montesinos, hay terrorismo, narcotráfico, violación y delitos sexuales, ¿no? Pero hay mucha otra gente que también ha sido sentenciado por esos supuestos. Claro, pero insisto, el presidente Kuczynski lo ha reafirmado desde la campaña. Él dice, si el Congreso me manda una ley que termine beneficiando a Fujimori, yo la firmo. Evidentemente este proyecto puede tener, y sin duda pues el congresista Vieira no es el que seguramente goce de mayor reputación, pero ya estamos hablando pues de ese escenario, un escenario en el cual el presidente de la República lo ha delineado. Ha habido a raíz del tema de Chavín de Huántar varios comentarios en relación al fujimorismo, específicamente al caso del señor Fujimori. Carlos también hizo una opinión a título personal. Nosotros como bancada no tenemos ninguna posición todavía adoptada. Hemos entrado en semana de representación y lo analizaremos y tomaremos una posición apenas nos reincorporemos en la bancada. Por otro lado, la ministra de Justicia ha dicho que no hay ninguna solicitud de indulto en trámite. Por lo tanto, lo único que hay hasta este momento es el proyecto. No, pero PPK, a diferencia de Humala, ha dicho con todas sus letras que él no va a indultar. Y lo ha dicho en varios momentos. Por lo tanto, si el presidente dijo yo no voy a indultar, no hay un indulto en trámite, esa posibilidad está descartada, primero. Segundo, lo que el presidente se ha referido es si es que el Congreso me envía una ley aprobada en el Parlamento, nosotros analizaremos para su promulgación o no. Pero en este momento el único proyecto, que es el de Vieira, tiene su... Es el único proyecto, porque se había hablado de otras iniciativas. Es el único proyecto. Es el único que está en curso. Bien, bueno, y para terminar, la situación pues de Ollantumala se complica cada vez más. ¿Cómo ya lo observa usted ya, digamos, desde fuera del Parlamento? Porque además Humala no tiene pues ni bancada. Sí, muy complicado creo que es la situación del presidente Humala. Sin embargo, también para ser correctos, y yo como abogado diría, a mí me gusta juzgar sobre hechos concretos. Este caso específicamente se trata de audios que, según dijo el ministro del Interior, han sido realizados bajo supervisión fiscal, a pedido del fiscal, con autorización del juez. Por lo tanto, ya tendrían que haber sido incorporados oportunamente en el proceso en su momento. Si ya fueron así y en base a eso se archivaron... Exacto. El desarchivamiento tiene que darse en mérito a prueba nueva. Eso es fundamental para entender. O sea, si se archivó el caso con estas pruebas sobre la mesa... Ya no son pruebas nuevas, por lo tanto no dan mérito para un desarchivamiento. Me parece, no conozco el detalle de ese proceso, pero te lo digo en términos generales como abogado. Gilbert Violeta, muchas gracias. 5 de mayo están presentando entonces sus conclusiones. Nosotros el 3 hacemos el último debate y el 10 lo sustentamos en la Comisión de Constitución. ¿Y se supone que se tendría que votar en esta legislatura? De todas maneras, ese es el objetivo. ¿Necesita dos votaciones seguramente? No, porque esta es una reforma de la ley. Hay otros temas como el de la bicameralidad que sean constitucionales y que tengan... Bien, ok. Muchas gracias, Gilbert, por estar con nosotros esta mañana, 7:54, 7:55. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. No se vayan.